La noche tiene un sonido. No siempre lo escuchamos. Pero está ahí. Es el sonido de una casa en silencio. De una respiración tranquila. De alguien que cree estar a salvo. En algún punto de los años 80, ese sonido comenzó a romperse. Porque mientras California dormía, alguien caminaba entre las sombras. No corría. No se escondía del todo. No parecía tener prisa. Sabía que nadie lo esperaba. Richard Ramírez no empezó como un monstruo. Empezó como un niño rodeado de miedo. Nació en El Paso, Texas, en 1960. Una familia numerosa. Un padre violento. Una madre agotada. Los golpes eran normales. Los gritos también. Desde pequeño sufrió convulsiones frecuentes. Golpes fuertes en la cabeza. Caídas que nunca fueron tratadas. Su mente creció, pero nunca en calma. A los 12 años, su mundo cambió para siempre. Su primo Miguel, veterano de Vietnam, se convirtió en su modelo. No era un héroe. Era una advertencia. Miguel le mostró fotografías reales de guerra. Cuerpos mutilados. Rostros sin vida. Escenas que ningún niño debería ver. Pero Richard no apartó la mirada. Escuchaba historias de violencia, contadas con orgullo. Y algo en su interior despertó. Un día, Richard fue testigo directo de un asesinato. Miguel disparó a su esposa frente a él. No hubo música. No hubo dramatismo. Solo un disparo. Y silencio. Ese silencio se quedó con Richard para siempre. Desde entonces, la muerte dejó de parecerle lejana. La adolescencia llegó con drogas. Muchas drogas. Marihuana. LSD. Cocaína. Las noches se llenaron de visiones. Pesadillas. Sombras que parecían llamarlo por su nombre. Richard decía sentir presencias. Decía que alguien, o algo, lo observaba cuando apagaba la luz. Cuando se mudó a California, Richard ya no buscaba encajar. Buscaba dominar. Se obsesionó con símbolos oscuros. Con la idea del mal como poder. Con el miedo como control. No creía en reglas. No creía en límites. Y en 1984, cruzó una línea de la que jamás regresaría. Sus primeros ataques fueron silenciosos. Casas comunes. Barrios tranquilos. Entraba por ventanas abiertas. Puertas sin seguro. Lugares donde nadie pensaba que algo malo podía ocurrir. No había un patrón claro. Eso lo hacía aún más aterrador. No importaba la edad. No importaba el género. No importaba la hora exacta. Si estabas dormido, eras vulnerable. Algunas víctimas sobrevivieron. Y todas dijeron lo mismo. La mirada. No era ira. No era locura evidente. Era vacío. Richard no solo buscaba hacer daño. Buscaba ser recordado. En algunos ataques hablaba en voz baja. En otros obligaba a repetir frases. A veces mencionaba fuerzas oscuras. A veces solo sonreía. Nunca explicaba por qué. ...1985 fue el año del terror. Los ataques se volvieron más frecuentes. Más violentos. Más impredecibles. Los medios comenzaron a unir los casos. La ciudad empezó a entender que no era coincidencia. Había alguien ahí afuera. Y atacaba de noche. El nombre apareció en los titulares. El acosador nocturno. Las personas dejaron de dormir tranquilas. Compraron armas. Instalaron rejas. Revisaban puertas una y otra vez. Pero Richard seguía entrando. Como si conociera cada miedo. En una escena dejó una huella clave. Un tipo de zapato poco común. Eso dio esperanza a la policía. Pero mientras investigaban,
Los ataques no se detenían. Cada noche podía ser la última. Richard se sentía intocable. Caminaba por la ciudad viendo su rostro en las noticias. Escuchaba su apodo en la radio. Y sonreía. Pero todo depredador comete errores. Y uno de ellos cambiaría el final de esta historia. La ciudad ya no dormía. Dormir se había convertido en un acto de valentía. O de inconsciencia. En el verano de 1985, California estaba agotada. Cansada de revisar cerraduras. Cansada de mirar sombras. Cansada de despertar sobresaltada por cualquier ruido. Porque el acosador nocturno seguía libre. Y cada noche que pasaba, el miedo se hacía más personal. Las llamadas de emergencia se multiplicaban. Ruidos que no eran nada. Ventanas que crujían. Sueños que parecían reales. Richard había logrado algo más grande que el daño físico. Había infectado la mente colectiva. Las personas ya no pensaban: esto no me pasará a mí. Pensaban: ¿cuándo será mi turno? La policía trabajaba bajo presión extrema. Cientos de llamadas falsas. Pistas contradictorias. Retratos hablados que nunca coincidían del todo. Richard cambiaba su apariencia. Cortaba su cabello. Lo dejaba crecer. Usaba ropa distinta. Era un fantasma con rostro humano. Mientras tanto, él seguía atacando. A veces caminaba durante horas solo para elegir una casa. No siempre entraba. Observaba. Escuchaba. La espera también era parte del juego. Y cuando entraba, lo hacía con una seguridad perturbadora. Algunas víctimas contaron después que lo escucharon moverse dentro de la casa. No corría. No se apresuraba. Caminaba. Como si el lugar le perteneciera. Ese detalle perseguiría a la ciudad durante años. Pero el error llegó. No fue planeado. No fue inteligente. Fue humano. Una tarde de agosto de 1985, Richard caminaba por un barrio común. No estaba huyendo. No estaba escondiéndose. Creía que aún era invisible. Pero alguien lo reconoció. Luego otro. Luego otro más. El rostro del acosador nocturno ya estaba grabado en la memoria colectiva. Y esta vez, la gente no esperó a la policía. Richard corrió. Saltó cercas. Cruzó calles. La multitud crecía detrás de él. No eran oficiales. Eran vecinos. Personas cansadas. Personas con miedo acumulado. Cuando lo alcanzaron, lo golpearon. Lo derribaron. Lo rodearon. No había odio organizado. Había años de terror explotando en segundos. Cuando la policía llegó, Richard estaba herido. Sangrando. Pero vivo. Y por primera vez, sin control. El juicio fue un espectáculo oscuro. Richard entraba a la sala sonriendo. Hacía gestos provocadores. Miraba a las familias de las víctimas sin emoción. No pedía perdón. No mostraba culpa. Parecía disfrutar la atención. Los testimonios eran devastadores. Relatos de noches interrumpidas. De silencios rotos. De miedo que nunca se fue. Cada historia era distinta. Pero el terror era el mismo.
Fue declarado culpable de 13 asesinatos confirmados, además de múltiples delitos graves. Las autoridades sospechaban que el número real era mucho mayor. La sentencia fue clara: pena de muerte. Richard reaccionó sonriendo. Pasaron los años. El acosador nocturno ya no caminaba libre, pero su presencia seguía ahí. En cartas, en entrevistas, en la mente de quienes sobrevivieron. Nunca explicó todo. Nunca dijo cuántos fueron realmente. Murió en prisión en 2013 por causas naturales. No hubo confesión final. No hubo arrepentimiento. Solo silencio. Pero el final físico no siempre es el final real. Richard Ramírez dejó algo más profundo que estadísticas o titulares. Dejó una lección incómoda. El mal no siempre grita. No siempre avisa. A veces entra cuando creemos estar a salvo. Y aunque la noche sigue cayendo, aunque las luces se apagan cada día, hoy sabemos algo. El miedo solo gana cuando dejamos de mirar. Si esta historia te atrapó, no es por morbo. Es porque el silencio también cuenta historias. Y algunas nunca deben olvidarse. Y así llegamos al final de esta historia, un mundo lleno de misterios, secretos y cosas que desafían la lógica. Si te fascinó lo que descubrimos hoy, regálanos un like y suscríbete para no perderte ninguna leyenda, crimen o encuentro sobrenatural que tenemos preparado para ti. Gracias por acompañarnos, y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que crees.